Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática de la clase de juveniles. En este nuevo trimestre comenzaremos a repasar la lección que se titula En los pasos de Jesús. La tercera lección, que corresponde a este sábado, se titula Todo para la gloria de Dios, y el texto clave se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Dios desde el principio ya sabía que nuestra cultura se caracterizaría por los cambios y los constantes avances tecnológicos, como ya conocía también los problemas que esto traería aparejado. Dios nos quiere dar la solución para que nos apartemos del estrés de este mundo. En el versículo clave de esta semana, Jesús lleva a sus discípulos a un lugar apartado para que descansaran luego de sus exitosas campañas de evangelización. Los discípulos estaban muy contentos por lo que Dios había realizado por medio de ellos, pero Jesús supo entrever que los discípulos corrían el riesgo de atribuirse a sí mismos esas maravillas que habían sido operadas por Dios. Percibió que estaban físicamente exhaustos y espiritualmente vacíos. Jesús sabía que necesitaban alejarse un poco para recuperar fuerzas a fin de seguir luchando en otras batallas. En la historia de hoy veremos dos experiencias increíbles que sucedieron cerca de Betsaida, la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. Busca en tu Biblia esas historias en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 33. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la actitud de Jesús y la de sus discípulos y la de la multitud que lo seguía? ¿Qué podemos aprender acerca de la manera en la que Jesús utilizaba sus dones? ¿Se apartó Jesús en algún momento para descansar? ¿Por qué? Los 12 habían llegado de viaje después de haber puesto en práctica las orientaciones que les había dado Jesús. Debieron estar ansiosos por contar todo lo que habían vivido durante esos días. Quizás estaban hablando todos al mismo tiempo, contando experiencias positivas. Sin embargo, también habían vivido experiencias negativas. La conversación era agradable, sin embargo, había muchas personas alrededor de ellos. Jesús sintió que necesitaban descansar y también tener un poco de privacidad. Cristo aún tenía mucho para decirles. Era hora de calmar el corazón y recargar las energías. Por eso les hizo la invitación: vengan conmigo a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¡Qué ejemplo para nosotros! En el descanso de las actividades diarias tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios, quien nos habla a través de su palabra. Repasemos algunas curiosidades de esta semana. Betsaida significa casa del pescador y había recibido ese nombre antes de que Jesús, el pescador de hombres, apareciera. Jesús había recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista y sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Por eso quería aprovechar cada oportunidad para enseñar a sus discípulos a procurar fuerzas y energías de la fuente correcta. El pan de centeno y el pescado eran la comida diaria de los humildes pescadores. Aquel era un refrigerio simple, pero suficiente para Cristo a fin de satisfacer tanto el hambre física como el hambre espiritual de la multitud que estaba escuchando a Jesús. El milagro de la multiplicación del alimento despertó en el pueblo y en los discípulos el deseo de proclamar a Jesús como rey. Sin embargo, no era el plan divino. Por eso Jesús despidió al pueblo y solicitó a sus discípulos que tomaran el barco para volver a Capernaum. Jesús subió a un monte y allí se quedó orando. En su desesperación, enfrentados ante la tempestad, los discípulos pensaron que era un fantasma aquella imagen que formaba Jesús al aproximarse. Era una creencia común en aquellos tiempos, posiblemente heredada de los griegos, quienes creían en la inmortalidad del alma. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías capítulo 32, versículo 18. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Los discípulos se sintieron contrariados cuando Jesús los envió a tomar el barco, ya que ellos querían proclamarlo como rey. Pensaban que habían perdido la oportunidad perfecta. Jesús conocía sus corazones y sabía que sus motivaciones eran equivocadas, pero ellos no lo discernían y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones. Le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y a los honores mundanales. El Libertador, páginas 190 y 191. Y esa había sido una de las razones por las cuales se sintieron tan aterrorizados cuando la tempestad alcanzó su barco. Por un momento se habían desconectado de Jesús y del verdadero objetivo de la misión. Solo cuando Jesús entró en el barco, los miedos los abandonaron y volvió la calma. Esto también es una lección práctica para nosotros hoy. Al Salvador le era necesario apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar comunión ininterrumpida con su Padre. Como uno de nosotros, dependía enteramente de Dios. En el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina con el fin de salir fortalecido para enfrentar los deberes y las pruebas. Como hombre suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios para impartirla al mundo. Su carácter debe ser el nuestro. El Libertador, página 185. ¿Qué cambios y ajustes necesitas realizar en tu agenda semanal a fin de pasar más tiempo con Dios? Los ruidos de este mundo, como las ocupaciones, preocupaciones, miedos, problemas, etc., apartan nuestro oído de la voz de Dios. La invitación que había hecho Jesús a sus discípulos para descansar se extiende a nosotros hoy. Los discípulos no tenían internet, celulares, laptops o música constante en sus oídos, sin embargo tenían distracciones típicas de su tiempo. En todas las épocas, Satanás intenta sobrecargar al ser humano con una infinidad de quehaceres y distracciones que le roban el tiempo. El plan del enemigo es impedirnos que separemos un momento especial para la comunión con el Padre y para beneficiarnos con su presencia. Fue gracias a aquella comunión diaria con el Padre que Jesús pudo tomar 5 panecillos y 2 peces y alimentar con ellos a una gran multitud. Los momentos especiales dedicados a la oración y a la comunión con el Padre eran la razón principal de la maravillosa capacidad de Jesús para enfrentar los grandes desafíos de su ministerio. Dios quiere darnos la victoria sobre los problemas de esta vida y concedernos poder para hacer su voluntad. Necesitamos dejar un poco de lado nuestras vidas cotidianas a fin de oír la voz de Dios mientras todavía quede tiempo. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Ayúdanos a aprender a que apartemos tiempo de las cosas de este mundo para ir en busca de las cosas celestiales, que son las únicas que realmente importan para la vida eterna que anhelamos junto a ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a estar siempre preparados para lo que tienes para decirnos. Queremos ser parte en tu gran obra de salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas los capítulos 38, 39 y 40 del libro Libertador. Nos vemos la próxima semana.